Hola a todos, bienvenidos a su podcast llamado de Construyendo Arquitectura. Aquí estamos otra vez de nuevo. Nos tomamos un tiempo, la verdad ya tenía rato que no hacíamos estas charlas. Y más que nada, pues hoy tenemos un invitado que fue aquí donde todo comenzó. Y aquí tenemos a una persona muy especial, un gran arquitecto que para mí yo creo que es un gran amigo y al cual admiro mucho. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo andas? Pues aquí andamos, echándonos un momento con ustedes y pues muchas gracias por invitarme. Ya saben que siempre voy a estar ahí cuando lo necesite. Muchas gracias, Octavio. Y sí, pues regresamos fuertes con un gran invitado y también un gran tema que pues está ahí presente, ¿no? Sigue presente y que nos gustaría también nosotros abordar en nuestro podcast de Construyendo Arquitectura. En esta ocasión pues queremos hablar sobre la pandemia, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia a la arquitectura? ¿Cómo va a cambiar la arquitectura debido a la pandemia? Y pues nuestras experiencias un poco también, ¿no? Entonces, Sí. Creo que pues a todos nos afectó este tema de la pandemia, ¿no? Ya sea en el ámbito de nuestra vida diaria o en el tema de la arquitectura, pero creo que ha evolucionado de una forma positiva porque nos ha dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Que antes no tomábamos en cuenta y que pasaban como desapercibidas, ¿no? A ti, Octavio, ¿cómo cambió tu vida en la pandemia, ¿no? Tanto en tu vida personal como en tu vida como arquitecto. Mm, pues más que nada en mi vida personal, si tuviese que decir si tuviera que decir que cambió algo, pues creo que lo que más me hizo reflexionar en ese tiempo fue estar en el presente, ¿no? Fue un tiempo en el que pues pasaron muchas cosas, ¿no? Eh, Pasó el diplomado, pasó que estuve sin trabajo un tiempo porque pues nos habíamos parado por la pandemia en su momento, ¿no? Ya después regresamos y pues dijimos, a ver, maestro, pues hay que comer y hay que seguirle, ¿no? Yo pienso que hay que seguirse acostumbrando, hay que aceptar que las cosas ya tal vez no cambien, o sea, y no es por ser pesimista, simple y sencillamente que, pues, ¿por qué voy a estar aferrado a algo que, pues, parece ser que no va a cambiar? Y si cambia, qué bueno, pero al menos ya tengo los hábitos, ¿no? Ya estoy trabajando, estoy adaptado a esta forma. O sea, yo desde su casa, no tienen oficina y todos los proyectos los sacan directamente desde su casa, ¿no? Y pues te puedes ahorrar ahí gastos de oficina, ¿no? De repente los mismos gastos de internet, porque es el mismo internet, no me van a mentir, o sea, no me van a dejar mentir, o sea, es el mismo internet, son las mismas cosas, claro, que tienen que estar incluidas en tu presupuesto, porque te las tienen que pagar, punto, no hay más, o sea, eh, las cosas no han cambiado en ese sentido, pero sí puedo decir que en cuanto a la reflexión en temas de seguridad, sí puedo decir que son más cuidadosos aún los mismos trabajadores, ¿no? De repente, al principio, cuando llegaban los maestros, no, te mandaban a volar con el uso del cubrebocas, ¿no? Pero ahora que pues, han pasado varias cosas, muchos de sus mismos familiares han fallecido, ellos exigen el uso del cubrebocas, ¿no? Como la medida preventiva, ¿no? Una de las tantas, porque, vaya, esto te estoy diciendo construcción a una escala muy pequeña, casa habitación, pero de repente si te vas a, no sé, Grupo Carso, a eh, Grupo Salinas, por ejemplo, ellos tienen otros requerimientos, ¿no? Guantes, mascarilla, cubrebocas, pues un montón de cosas, ¿no? El uso constante de jabón, te checan la temperatura cada vez que entras al edificio, vas a comer y vuelven a checarte la temperatura y no puedes pasar hasta que te tomen la temperatura. Varias cosas que sí son importantes, creo que seguirlas tomando en cuenta, ¿no? O sea, ahora que ya está la nueva cepa, la cepa Delta, entonces como que te das cuenta que es un virus que va a seguir cambiando, ¿no? O sea, pero eso no debe de impedir tu vida, o sea, no debe de impedir que se hagan las cosas, ¿no? O sea, de repente escuchamos ahí, por ejemplo, cosas como la autoconstrucción, que no tengo nada en contra de la autoconstrucción, ¿no? Pero, a ver, si vas a autoconstruir, o sea, qué bueno, pero infórmate, ¿no?
como de repente, no, pues sí, voy a construir así, así, ajá, qué tipo de resistencia tiene el terreno, qué tipo de cimentación vas a colocar, el armado que vas, o sea, son cosas que sí o sí tienen que ir con un profesional, ¿no? Y eso no es por cuestión de pandemia, ¿no? Son cuestiones que las mismas personas se han dado cuenta, ¿no? O sea, el terremoto, la pandemia, como son cosas que te hacen reflexionar de que, pues, la vida es un constante cambio y tienes que ir con personas que estén preparadas, ¿no? Al fin, sí, hay ciertas cosas que pueden obviarse, pero hay cosas que no puedes jugar, especialmente cuando hablas de la vida, ¿no? En el caso de los trabajadores y en el caso de pues, las personas a quienes trabajas, ¿no? O sea, mm, muchas personas, es lo que yo noto, o sea, que últimamente como que las personas hacen más caso a los profesionistas en cuanto a la arquitectura, pero porque les enseñas, porque le tienes que hacer educación, ¿sí? Les tienes que hacer educarlos, ¿no? O sea, de repente te dicen, oiga, Arqui, es que, no, pues hágame un dibujito, ¿verdad? O sea, pero a ver, maestro, o sea, no, o sea, no es un dibujito, es un plano que lleva una autorización, tienes que ir a municipio que te lo revisen, pasa por ciertas, bueno, ciertas pues, cosas, ¿no? Para que te puedan autorizar un plano, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, después de lo del terremoto, la normativa cambió, eh, deberían de hacer cambios en la normativa, en el reglamento de construcciones, en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a trabajadores, ¿no? Porque México no estaba preparado, o sea, en el tema, al menos en México y Latinoamérica, no estábamos preparados para una pandemia de esa escala, ¿no? O sea, otros países, por ejemplo, Canadá, pues muchos dejaron de trabajar y fueron subsidiados por el gobierno, pero pues al menos en Latinoamérica no es como que me haya tocado, ah, sí, voy a dejar de trabajar y el gobierno me va a pagar, ¿verdad? Pues no. Y ese es otro tema también, que hay personas que viven al día. O sea, todo el mundo habla de sus bolsillos, pero no todos hablan realmente, o no se ponen en los zapatos de las personas que viven al día, ¿no? Yo me llevo muy bien con los albañiles. Ya saben que ahí a veces estábamos cotorreando y de repente me invitan mi torta o mis tacos, ¿no? Y se hace una convivencia muy interesante. Y uno de ellos me comentó, no, Arqui, es que la verdad, cuando ustedes dejaron, o sea, dejaron de trabajar unos meses, estábamos preocupados porque no sabíamos qué hacer. Me tuve que ir a buscar chambitas así de remodelaciones muy sencillas. Y la pasé duro, dice, la pasé duro. Yo tengo 3 hijos y pues la verdad es que yo pues necesitaba seguir trabajando, ¿no? Entonces como que te quedas pensando y dices, wow, o sea, si realmente estuviésemos preparados para una pandemia, pues digo, las personas pudiesen decir, no, pues me puedo volar una semana, ¿no? De trabajo. Pero bueno, entran otras cuestiones como la cultura, entran otras cuestiones como de que pues en Latinoamérica te enseñan mucho a trabajar muy duro, pero no te enseñan a ahorrar. Te enseñan a gasta ahora porque mañana no vas a tener. Y eso no está bien. Por ejemplo, en culturas como en Estados Unidos o más al norte, al menos en América, ¿no? Pues te enseñan a trabajar muy duro, a ahorrar y todavía te enseñan a invertir. Y entonces como que tú dices, hay una cultura totalmente diferente, ¿no? Yo no creo que hay una cultura perfecta, pero sí puedo decir que al menos de lo que les aprendo mucho a ellos es esa parte, ¿no? Wow, o sea, a mí me hubiera encantado que haber aprendido eso no tan grande, ¿no? O sea, lo aprendí pues, un poco más chico, ¿no? Pero escuchando y viendo, ¿no? O sea, creo que vas haciendo esa conciencia. Ujú. Sí, digo, no estábamos acostumbrados a este nuevo cambio de vida, ¿no? Estábamos acostumbrados a estar fuera, a estar trabajando, ¿no? Y cuando llegó la pandemia, el estar encerrado, creo que sí fue como un golpe, ¿no? Ya que se paró todo, ¿no? El tema de la arquitectura, la construcción, las pequeñas empresas, Pero fue un pues, fueron momento de a... reflexión. O sea, fue un momento de reflexión porque cada vez me doy cuenta que, por ejemplo, países como Japón, que tienen su Genkan, ¿no? De repente, pues es que es toda una cosmovisión que traen. O sea,
entras y antes de entrar a tu casa, pues dejas los zapatos, ¿no? Y no entras con los zapatos sucios. Es que tiene sentido. O sea, vas caminando en tu casa y sales a la calle donde hay pues agua asquerosa, para no decir otra cosa, de repente llueve y, o sea, está en contacto, o sea, la verdad, pues qué asco, ¿no? O sea, llegas a tu casa pues pisaste, ay, pisé algo y te tienes que limpiar antes de entrar a tu casa, pero realmente, pues, qué te puedes limpiar si no, o sea, es una limpieza que nomás ahí te haces con el piecito y luego entras a tu casa, obviamente te vas a enfermar, brother, o sea, no tiene sentido. Deberíamos de voltear realmente a culturas como Japón, pienso yo, culturas es más, sin irme tan lejos, brother, la misma cultura mesoamericana, todos los prehispánicos obviamente nos antecedieron, ¿no? Tenían una mucho mejor cultura en cuanto a la higiene personal que lo que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, discúlpame, pero ya tenían sistemas de riego, ya tenían sistemas de drenaje, o sea, ellos sabían, ¿no? Entonces, creo que se deformó ese conocimiento y, pues bueno, pasaron muchas cosas en un periodo muy largo, ¿no? Pero creo que deberíamos de más bien voltear atrás y retomar las costumbres buenas. A ver, ¿cómo es posible que tenemos el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? Y aún lo seguimos celebrando, y que no podemos, no sé, de repente tener una mejor higiene, o sea, no hay, no sé, es como que no, a veces no me cabe en la cabeza. Yo, por ejemplo, en la casa vienen visitas, pero sí, discúlpenme, pero en mi casa no entran con zapatos. No me gusta porque, pues ya como que después de la pandemia, con tanto lavadas de manos, pues también como que te lavas la conciencia un poco y dices, no, pues sí, como que algo mal estamos haciendo, ¿no? Es así. Sí, 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 son como ciertos hábitos, ¿no? Que podríamos extraer de ciertas culturas, ¿no? Como lo mencionas, y regresar a las raíces y ver como qué podríamos mejorar, porque todo esto de la globalización y el capitalismo también, o sea, nos ha traído ciertos beneficios, pero también nos ha atrasado, ¿no? En ciertos aspectos como el deterioro de la tierra, ¿no? Un ejemplo muy claro y pues también Sí. estas pandemias que son pues causa de ciertas eh, prácticas también, ¿no? Y sí, de hecho, por ejemplo, la construcción es una de las industrias que más contamina a nivel mundial, ¿no? O sea, em, aún en obra nueva, ¿dónde tiras el escombro? Lo tiran en un terreno baldío, ¿no? A ver, ¿por qué tirarlo ahí? O sea, algo de ese escombro que tienes ahí se puede ocupar, pues no sé, de relleno. Es más, muchas veces las personas utilizan escombro para rellenar sus calles y otra cosa. Pues no es como les sirva mucho, ¿no? Pero hay que encontrarle una utilidad, ¿no? No, yo creo que el problema de la construcción no se soluciona con cerrar los ojos y seguir trabajando, ¿no? Es un problema que nos afecta y nos va a seguir afectando las futuras generaciones, ¿no? Está bien que haya hoy en día una mejor educación en cuanto a arquitectura, porque eh, hay una conferencia por ahí de Helio Piñón, eh, que dice que, a ver, la arquitectura es algo que siempre ha estado y las estrategias son las mismas que se han ocupado. No es que sean copias, punto. Significa que eh, esa persona lo pensó y está bien resuelto. O sea, modulas y trabajas sobre eso. Es más, dice, si no, bueno, Helio Piñón es alguien como muy directo, muy recio a la hora de decir las cosas y dice, es más, deberían de meter a la cárcel a todo mundo quienes no sigan esa misma metodología, ¿no? Pero él no se hace la referencia de copiar un proyecto, sino más bien de entender la estrategia. Porque evidentemente cada proyecto es diferente, porque tienes iluminación, tienes ventilación, tienes diferentes usuarios, diferentes usos, ¿no? Pero lo que me gusta mucho es que la versatilidad, o sea, si quieres versatilidad en un proyecto, necesitas orden, ¿sí? O sea, porque digamos que qué va a pasar el día de mañana que nos toque, no sé, ojalá y no pase, ¿no? Pero pues algo peor que una pandemia, ¿no?
¿qué va a ser tu casa? O si te vas a poder refugiar tan siquiera en tu casa, ¿no? Ya viene algo muy exagerado, ¿no? Eh, o algo tal vez un poco no tan exagerado, pero un poco más sencillo. A ver, si yo quiero simplemente hacer una extensión de mi casa, ¿no? Y a ver, simplemente llevo el mismo módulo, lo extiendo y ya está. O sea, no hay tanta complicación, ¿no? Entonces, es todo un tema, porque también existe el factor del cliente, ¿no? Que a veces te dice, no tienen ni la más mínima idea de lo que es un proyecto de arquitectura, ¿no? Y a veces se va por estas cosas como el esteticismo, eh, porque se ve bonito, ¿no? Y como dirían por ahí, o sea, la fachada es una de las tantas cosas que uno se tiene que preocupar. Primero está que funcione bien por dentro del programa. Y si funciona bien, pues ahora pues a meterle veneno, ¿no? A meterle pues a ver la luz, cómo entra, esta atmósfera, ¿no? Porque pues irse por esteticismos, pues, pues a ver, yo creo que el esteticismo o, es algo que nos enseñan mucho en la carrera, pero me gusta algo que dijo Sergio Ortiz, que dice que la arquitectura debe de analizarse por la parte social, la parte política, y cuando entiendes eso, vas a entender el porqué de la arquitectura, o sea, el por qué lo están haciendo en esa época, ¿no? Y yo apoyo mucho eso, ¿no? Especialmente cuando entiendes que el orden te va a dar esa versatilidad, pues ya de repente no haces las cosas tanto por capricho, sino más bien pues por una necesidad, ¿no? Y por eso te digo que yo no estoy en contra de la autoconstrucción, porque las casas más bonitas para mí son de autoconstrucción. Me gusta de repente ir a San Cristóbal, que me queda cerca, y de repente veo casitas así que, ay, no sé, me encantan, como esas, eh, los muros blancos y tejita, o sea, a mí sí me gusta, ¿no? Pero te metes y de repente llegas y ¡pum! Un árbol, ¿no? O de repente tienes, pues una atmósfera, así como una estrategia más romana, ¿no? Llegas y todos se vestibulan en el centro y ve hacia adentro, pero también si te vas a abrir afuera, pues debe haber un paisaje importantísimo, ¿no? O sea, a mí pues si a mí me tocara vivir en San Cristóbal, por ejemplo, a mí me encantaría ver la ciudad. Es una ciudad muy colorida, es una ciudad que es como aprendió a vegetarse, aprendió a vivir en el tiempo. Y llegas y de repente caminas en esas calles de piedras y te emociona ver cómo es que las mismas personas caminan en el tiempo, ¿no? Y entonces está buenísimo porque te habla de una arquitectura que se volvió atemporal, pero por entender las estrategias, ¿no? Por entender esa versatilidad del orden, de buscar, pues siempre como pensar a futuro, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Tiene sus temas, ¿no? Pues de repente no es como, a mí que me encanta patinar, pues no es como que me voy a meter por ahí en las calles, ¿verdad? Porque pues hay mucha piedra, pero no pasa nada, o sea, igual y tal vez no es la forma de recorrer esa parte de la ciudad, simple y sencillamente tienes que pausar y estar en el presente y disfrutar, ¿no? El camino. Y me parece que tenemos que continuar con observando, ¿no? Observando, aprender a observar, como tú lo mencionas, ¿no? O sea, por ejemplo, la autoconstrucción, qué elementos están proponiendo y tal vez no porque tengan un respaldo de estudio, sino porque llevan a ejecución como ciertas ideas. Luego, por otro lado, también la parte de la adaptación de los espacios, como tú lo mencionas, nuestras casas realmente estaban preparadas para que nosotros estuviéramos todo el día en ellas. Creo que no, pues hay ciertas actividades que chocaban, ¿no? Por ejemplo, el trabajo y no sé, el estar con familia, pues no, como que no interactúan muy bien. O, por ejemplo, el mismo hecho de conseguir alimentos, no estamos preparados para para producir nuestros alimentos, por lo menos vegetales, para nuestro consumo. De hecho, es un tema que estoy investigando ahorita para mi tesis, que es como los La huertos hidroponía urbanos, y todo ¿no? este asunto, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo podríamos adentrarnos a producir a nuestros propios alimentos en lugar de que estén producidos por estas fábricas gigantes
pues al final de cuentas pues no es tan bueno para el medio ambiente y para nosotros, para nuestro consumo, pues no es muy bueno, pues porque Claro. lo que nos presentan es comida rápida más que nada. Y pues tendríamos que ahí también volver a nuestras raíces, ¿no? Y sí, son varios factores, ¿no? Como que hay que ir tomando en cuenta. Igual lo de la construcción, pues sí se me hace que es una rama que no ha evolucionado, o en el sentido de la construcción como tal, pues sí es una rama que, una de las materias que más contamina, ¿no? Entonces, estaba, por ejemplo, otro día leyendo sobre la metodología BIM, que ya están ejecutando en Europa, no me acuerdo en qué lugar, pero hacen un levantamiento por nubes y de toda la ciudad y ya tienen todo registrado en un modelo digital en servidores, pues, y ahí tienen registrado todas las instalaciones de la ciudad. Entonces, si hay alguna falla en Wow. algún sistema hidráulico, en algún sistema no sé, de gas, ya puedes detectar de manera así puntual el problema y puedes resolverlo. En cambio, aquí por ejemplo, en México, pues, el otro día estaba viendo una noticia que hubo una tubería, creo que tenía una fuga y no se habían dado cuenta y duró como una semana ahí desperdiciando agua potable y pues son temas así pues que hay que nosotros como arquitectos empezar a dar nuestro paso, ¿no? Para poder hacer que las condiciones vayan mejorando, ¿no creen? Lo que Sí, pasa es que sí, lo también, dices bien. Bueno, ya retomando la parte que habías comentado de la pandemia de la arquitectura, creo que también el hogar sí ha sido como un lugar importante que antes no tomábamos en cuenta, ¿no? Tampoco creo que la arquitectura vaya a cambiar a corto plazo por la pandemia, ¿no? El hecho de que crean los nuevos espacios públicos, no creo que el hecho de tener mayor distanciamiento social o el tema de crear una barrera social sea como la solución, ¿no? No podemos perder las relaciones humanas por una pandemia y no necesariamente hay que transformarla, ¿no? Sino precisamente como adaptarnos a ella. Y por ejemplo, en el caso de las ciudades, efectivamente, pues hemos entrado como en una era de pandemias y creo que también el hecho de el diseño de las ciudades puede ser un tema importante, ¿no? De que no se convierta como en el tema del urbanismo, ¿no? Que no se convierta como en una zona prohibida, sino que fueran espacios totalmente seguros y habitables, ¿no? Y creo que es también, que sabe, a ver si, perdón, ¿sabes cuál es el tema también? sí, Que muchas veces configuramos las cosas por lo que vemos, pero tenemos que nutrirnos de todo. O sea, si te tienes que desvelar hasta 3 5 de la mañana estando viendo proyectos, pero neta, viendo el por qué, vas a hacer una mejor arquitectura. Yo una vez fui a una plaza que tenía la configuración de una casa. O sea, llegas, tenía un vestíbulo y y tenías, o sea, parecía hasta una casa así como de, ay, no, 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 es que no lo quiero decir, pero bueno, llegas, tenías el baño y después los locales, ¿no? Entonces como que, o sea, estoy en una plaza o estoy en una casa grande, ¿no? Entonces, ay, caray, algo está pasando, ¿no? O sea, no podemos seguir configurando las cosas como casitas. Discúlpame, pero una plaza es una plaza, ¿sí? Y un centro comercial es un centro comercial y las cosas hay que llamarlas por lo que son, ¿no? O sea, eso es lo que te digo, o sea, el tema es que a los clientes hay que hacerles entender muchas veces que a veces te piden, ahora sí que el regalo de Navidad o el regalo de Reyes ahí en su proyecto. Está bien, se puede, sí, se puede, pero si me estás pidiendo 4 recámaras en un terreno de, eh, qué sé yo, ¿qué te gusta? 5 por 6. Ay, discúlpame, pero no te va a entrar. O sea, y le quieres meter alberca, 4 recámaras, cochera y jardín. O sea, no, no. O sea, se escucha feo, pero pues es que es así. O sea, es que las cosas tienen que ser especializadas a tu medida. Por ejemplo, si yo me compro, digamos, el Huawei, ¿no? Y pongo este de ejemplo porque fue uno de los, pienso yo, la verdad es que desconozco mucho de tecnología, pero al menos en mi experiencia, fue uno de los primeros teléfonos que observé ese patrón, ¿no? O sea, ellos sacaron un teléfono light, un teléfono de gama normal y un teléfono pro, ¿no? Digo, entonces yo dije, a ver, estos cuates son muy listos porque ellos diseñaron algo para que las personas que pues, no les alcanza para un gama media,
pues se compran un gama normal, un gama sencillito, ¿no? Y se ve bonito, funciona y para lo que es, ¿no? Pero a ver, si tú te dedicas a redes sociales, te dedicas a subir, pues, qué sé yo, no sé, vives de redes sociales literalmente, pues no te vas a comprar un Lite, porque no te va a dar. O sea, no. O sea, tú necesitas un teléfono de gama alta, ¿no? Samsung, un iPhone, pues no sé, digo, por nombrar marcas X, ¿no? Pero, eh, o sea, lo que yo me quiero dar a entender es eso. O sea, si quieres un proyecto a esa escala, necesitas un terreno a esa escala, ¿no? O sea, el tema es que, a ver, si yo me quiero poner un pantalón talla 24, a mí no me va a entrar ni loco. O sea, a mí no me va a dar. Necesito un talla 32, ¿no? O sea, esa es mi talla, punto, no hay más. Sí, pero creo que esa percepción, o sea, no creo que pueda cambiar a corto plazo, creo que está mal, porque, por No, ejemplo, el hecho de que las personas igualmente, por ejemplo, en el caso de nosotros como arquitectos, te presenten fotos como de Pinterest, ¿no? Y te digan, no, pues yo quiero mi casa así, ¿no? Y obviamente, pues pero no, o sea, pregunta, ajá, a ver, sí. es que ese es el tema, le tienes que preguntar, ¿qué de esto te gusta? O sea, es el detalle, la ventana, la imagen, la atmósfera, cómo se ve la sala, o sea, ¿qué Pero es de que esta muchas veces imagen? lo que quieren es que se vea literalmente así, ¿no? O sea, creo que Bueno, no es que dimensionan ese es el trabajo de las personas, o sea, intentar educar a las personas, ¿no? Porque, o sea, yo, por ejemplo, a mí me llegó un cliente que me dice, a ver, yo necesito arreglar esta pared, ajá, pero la pared no es el problema, o sea, el problema es su distribución, ¿no? Y ya como que dijo, ah, pues sí, porque de verdad, a mí me tocó por ahí debo tener fotos de una escalera que era, híjole, como la mitad del terreno. ¿No? O sea, literalmente el terreno era de 8 metros de ancho por 15, ¿no? Era un terreno que era pues así rectangular, pero entrabas así, ¿no? Como hacia acá. Entonces tenías este terreno así. Pero la mitad era de la escalera. Y le estaba robando todo el espacio. Y es complicado porque es Sí, cuando pero creo que tienes que también hacer. es nuestra labor como arquitectos, ¿no? El educar o el tratar de que estas personas o las personas entiendan, ¿no? Porque, por ejemplo, la Exacto. otra vez un caso de que un arquitecto había visto que había diseñado una casa, pero precisamente no había dimensionado, en el caso de las cocheras, tenía una camioneta de estas grandotas, ¿no? Entonces, esta persona no analizó eso y pensó que era un carro común, ¿no? Entonces, al momento de que, y tenía el portón estaba justo pegadito, ¿no? Entonces, también este tema de que el arquitecto, pues también tenemos que analizar bien a fondo, todas estas cuestiones, ¿no? Y sí, o sea, para eso están las leyes. O sea, realmente para eso están las leyes, los reglamentos y para eso estudiamos. O sea, ¿cuándo le vas a reclamar a un médico, por ejemplo? Ay, no, es que me duele acá. No me opere, ¿verdad? No quiero. Me duele, pero no quiero, ¿verdad? O sea, ¿cuándo en la vida? O sea, esa es la cosa. O sea, ¿cuándo le vas a decir a un médico, ah, no, pues, ¿sabe qué? Ay, no me dé esta medicina, solo paracetamol, ¿no? Ahora sí que, pues, como meme, ¿no? Pero, o sea, ¿cuándo le vas a decir tú al médico qué es lo que tú tienes que tomar? ¿No? Entonces, ¿por qué te tienen que venir a decir las cosas como si fuera regalo de Navidad? Ese es el tema realmente, ¿sí? Y o sea, o sea, lo que te quiero decir es que hay que hacer escuela, hay que hacer educación a los clientes, pues, ¿no? Porque no, o sea, al final, quienes lo van a disfrutar son ellos. O sea, no, ni siquiera tú no vas a vivir ahí. Si por mí fuera, pues te hago lo que quieras. O sea, yo no voy a vivir ahí, pero no se trata de eso. O sea, si estudiamos esto es porque queremos mejorar la vida de las personas. Al menos es la perspectiva que siempre me he planteado, ¿no? Que Pero vivan, también que está vivan. otra parte de que, por ejemplo, he visto algunos arquitectos que quieren como imponer sus ideas, ¿no? El hecho de que, o sea, yo creo que se construye así y no me importa, a pesar de que a los clientes igual les guste otra cosa, pero dicen, no, pues él es el arquitecto, ¿no? Él sabe lo que hace, ¿no? Bueno, Entonces ahí, también, ahí lo que maneja más es el costo. O sea, al final mm, todo es costo. Sí, porque si tú pones una lamparita, a ver, pero no, yo quiero que la lamparita esté adentro del muro. El maestro albañil te va a cobrar por romper el muro
colocar la instalación de la lámpara y hacer todo el cableado. Bueno, el eléctrico te va a hacer el cableado. ¿Cuánto te va a salir? No es lo mismo eso a colocar solamente la salida del foco y ya conectas el foco, ¿verdad? Entonces, para todo ese costo, hay gente que tiene mucho dinero, sí, y está muy cool, la neta. Eh, pues el que ahora si tienen la capacidad, pues está buenísimo que paguen a alguien por hacer un proyecto completo, un proyecto ejecutivo y no proyecto para permisos, porque a veces confundimos proyecto ejecutivo a proyecto de permisos. O sea, proyecto ejecutivo es literalmente todo lo del despiece. O sea, entre más detallado sea el proyecto ejecutivo, pues más exacto va a ser tu presupuesto. Entre menos detalles tenga tu proyecto ejecutivo, pues más grande va a ser el marco de error, ¿no? Eh, escuché a un ingeniero de costos que de repente me dijo que las consideraciones, por ejemplo, de concreto, de cemento y de materiales, tienes que considerarlas de aquí hasta, si la obra te dura 8 meses, unos 10 meses, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar a futuro. Y no le puedes decir al cliente, ah, ¿sabes qué? No, pues que la obra cuesta más que porque subió el cemento. No, pero eso hablando desde cuestión, como tú lo dices, cuando el costo te limita, pero hablando de arquitectura ya monumental, pues hay grandes firmas de arquitectos que tienen su filosofía de diseño y pues sí, la verdad, pues sí se respeta porque pues sí tienen una buena trayectoria y están expresando sus ideas, pero también muchas veces son un capricho, no sé si respondan tanto a las necesidades que realmente están presentes. Pero bueno, digo, es un temota porque entra también como parte de lo de la pandemia, si realmente resuelve o no esta parte. Pues igual, o sea, como te digo, pues hay clientes para todo, ¿no? O sea, Sí. alguien le gusta su arquitectura y como ellos venden esa arquitectura, pues van ahí, ¿no? Y ojalá eso me pasara a mí, la neta. O sea, pero sí, o sea, al final yo creo que lo más importante es pues buscar el costo, pero que sea potente, ¿no? Porque de repente Lucio Muniay nos ha enseñado uno que otro proyectillo por ahí, y de repente me gusta mucho lo que dice, o sea, él dice, eh, tu arquitectura tiene que ser tan potente que cualquier cambio que le hagan, pues tiene que sobrevivir, ¿no? O sea, es esa arquitectura que te aguanta los golpes, ¿no? Como por así decirlo, ¿no? Em, entonces, pues, o sea, ¿qué pasa si le agregan, no sé, una herrería ahí, pues de las que luego ponen con un montón de garigoleos, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Eso va a ser menos potente tu arquitectura o qué? Pues, Pues no. ¿no? Como la Sí, casa que pues ahí ya estaba. podríamos entrar en un tema de cuál sería como la buena arquitectura, no esa arquitectura poder decirle como atemporal, ¿no? Es que la arquitectura, exactamente, o sea, la arquitectura que, por ejemplo, si nos vamos a los principios de Dieter Rams sí, es un diseñador industrial, fue arquitecto y todo lo demás, pero eh, te habla de un cuate que entendía el buen diseño no como algo de estética. Te decía, eh, pues sí, o sea, Dieter Rams es alguien que admiro mucho por sus principios, ¿no? O sea, busca mucho que sea temporal, que sea funcional. Y algo muy curioso, o sea, no vas a ver que, por ejemplo, esta filosofía de Brown, de esta cosa es para esto, no va a tener dos, tres cosas en un solo objeto, ¿sí? O sea, y funciona en todo. O sea, esta filosofía de primero hago una cosa y luego la otra, porque multitasking, no, nomás no jala, ¿no? Al menos a mí no me ha servido, ¿no? A mí no me ha servido hacer dos, tres cosas al mismo tiempo porque, ¿no? No me ha servido. Entonces Sí, primero hago una y luego la otra. por dos, así es. Tienes que tener como que un orden, ¿no? Y Sí. desarrollar primero bien algo y después a lo que sigue. Eso sí que me queda muy claro. Y bueno, ya Sí, para ir totalmente. cerrando también, para rescatar un poquito el tema de la pandemia. Me emocioné. No, es que se me fue, No, no, perdón. no, no, dale. Buenísimo, la verdad es No, no hay que, bronca. Sí, Gerardo, ¿qué pasó? no, pues nada más mencionar que también las relaciones humanas pues han cambiado mucho, ¿no? Por Sí. ejemplo, a nosotros pues ya no, ya nadie puede salir, entonces pues sí se perdió esta relación social y que nuestra cultura es muy común, ¿no? O sea,
ser sociales. Entonces, pues sí nos afectó bastante. eh, y sin embargo, ahí también habría que plantear como otras, a través de la arquitectura, cómo podemos seguir siendo personas sociales, pues porque las redes sociales están y todas estas plataformas, pero no es lo mismo, pues no es lo mismo estar ahí en pantalla a tener una proxemia social en una plaza, en un parque, no sé. Entonces, pues Sí, yo sí. creo que las relaciones humanas que teníamos, no, o sea, no pueden desaparecer así de la nada y el hecho de que nosotros como arquitectos pues podamos aportar algo a la nueva arquitectura que vaya transformándose o adaptándose, ya sea en la creación de espacios que tengan una buena ventilación. Creo que la ventilación es súper importante justamente en este tema de la pandemia, ¿no? El crear espacios que puedas tener un confort y que sean agradables. Creo que también esa parte va a ir cambiando a través del tiempo y a la cual nos tenemos que ir adaptando. Sí, yo también comparto eso, porque hay una casa que me gusta mucho, que es la casa de Peter Zumthor. Cada vez que la veo y me pongo a analizarla, digo, híjole, es que es un maestrazo, o sea, no hay forma de... No, 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 es uno de los mis arquitectos favoritos, la verdad. Y em, cuando tú entras a la casa, desde inicio, como que te habla de una filosofía de vida que trae, ¿sabes? Y yo lo aprendí eso mucho de él. Si tú, em, si tú quieres generar atmósfera, si tú quieres generar orden, primero tienes que tener orden en tu cabeza. Primero tienes que tener orden en tu vida, tienes que tener orden en ti, ¿no? Creo que la pandemia lo que más me ha ayudado mucho es estar un poco más consciente, estar más despierto en mí. Y no lo digo como, a ver, aquí, no sé, como un coaching motivacional, no. O sea, lo digo de verdad, de verdad. Si pueden de repente leer un poquito de Abraham Maxwell, es bueno, lean este autor y les va a hablar acerca de la, ¿cómo se llama? La autorrealización. Y muchas veces me he hecho esa pregunta, como, ¿qué es lo que te hace feliz? O sea, ¿qué es lo que te hace feliz, no? Y de repente hacerse esas preguntas de realmente de quién eres, ¿no? Pues a ver, soy Octavio, pero pues así me llamo, pero pues soy hijo y también soy arquitecto y soy dibujante y me gusta andar de vago en la calle y, o sea, soy todo eso y también tengo mis cosas malas que de repente pues hablo fuerte, ¿no? Y a veces me sulfuro cuando las cosas no se hacen bien o soy todo eso, sí, pero es algo que tienes que aceptar. Sí, puedes mejorar esos tratos que tienes tú, porque hay cosas que no las puedes cambiar, ¿no? De repente, a ver, intento cambiar un árbol chueco, pues no, ¿verdad? Y si intento cambiar la actitud del ingeniero, que ya sí es más famoso que yo, ese ingeniero, pues no, ¿verdad? Y está bien, o sea, está bien. ¿Por qué quieres cambiar eso? No pasa nada. O sea, la cosa es entender el lenguaje de las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la cuestión del amor, ¿no? Que tal vez desviándonos un poquito, ¿no? Pero, o sea, hay personas que tal vez con palabras es como, ah, sí estamos bien, ¿no? Pero de repente para otras personas no, o sea, es como que, ah, no, sus acciones, ¿no? Entonces, como que cada quien tiene su lenguaje y no está mal. O sea, creo que la pandemia ayudó mucho a hacer conciencia de repente a tus emociones, a entender que pues no solamente es una enfermedad física, sino también es algo emocional. Y de repente hacer que la arquitectura tenga juegos con la luz, la atmósfera, que vea pues, a un jardín, al cielo, que tengas esta versatilidad de cambiar espacios, esta magia, ¿no? Como diría el maestro Lucio, ¿no? Como de repente tener veneno ahí pues que no sea una casa X, ¿no? O sea, que no sea una casa que llegues y pues sea aburrida, ¿no? Más que, o sea, porque muchas veces dicen, no, pues que el mal diseño, no, pues no es que sea un mal diseño, pues así la proyectaron, fue por algo, ¿verdad? Pero más que hacer eso, yo creo que es una casa aburrida, ¿no? Y digo casa porque es como el primer, pues la primera cosa que diseñamos, ¿no? Pues tú puedes diseñar, o sea, cuando te dicen, vamos a diseñar una cocina, no deberían de decirte eso, deberían decirte, vamos a crear un espacio
para cocinar. Vamos a crear un espacio para dormir. ¿Cómo? Hazle como quieras, pero vamos a hacer un espacio para dormir, un espacio para estar, un espacio para meditar, un espacio pues, para todas estas actividades, ¿no? Entonces, yo creo que debemos dejar de encasillarnos con las cosas que ya conocemos y más bien nutrirnos de cosas que no, o sea, salir un poquito de la zona de confort y, y pues intentar hacer otras cosas. O sea, yo la verdad eh, pienso que lo más importante es saber quién eres y sobre eso empezar a hacer la arquitectura, ¿no? Y no como una cuestión de ego, no, sino más bien como repetir la misma pregunta constantemente. ¿Qué es lo que te hace feliz? O sea, Sí, si es el creo dinero, que, bueno, esta parte que mencionas, creo que la arquitectura que hacemos es un reflejo de quiénes somos, ¿no? Y exacto, también este tema de cómo cambiará la arquitectura, ahorita me puse a pensar el tema de, por ejemplo, los edificios de oficinas, ¿no? Ahorita el tema del home office, qué tan eficiente se ha hecho y qué tan indispensable sería el seguir creciendo o el seguir creando este tipo de rascacielos, ¿no? Que hemos visto muchas oficinas pues han empezado como a desalojar o a empezar a mudarse a este tema virtual, o sea, ¿qué tanto piensan ustedes que cambiará esta forma? O sea, ¿sí creen que haya menos rascacielos o cambie la función de este tipo de edificios? No, yo la yo verdad, creo que, perdón, bueno, no, yo creo que no va a cambiar. La verdad es que como que ¿cómo se llama? La billetera de las personas que tienen mucho dinero buscan los intereses, pues, y eso es lo que sí, les va a generar. Entonces, más bien ahí yo propondría o plantearía un cambio de hábitos por parte de todos nosotros. Si todos nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo, podemos hacer que las bases de arriba, pues, se muevan, ¿no? Se desestabilicen y cambien a algo mejor. En este caso, yo pienso que podríamos plantear lugares que no sean tanto dedicados como oficinas, sino más bien para vivir, pues, para pensando a futuro, pues. sí, totalmente, yo estoy de acuerdo con eso porque, pues de repente, lo que me gusta, por ejemplo, de Mies siempre decía que esta es la solución y la vas a repetir. O sea, si tú ves la casa Farnsworth, es la misma en todos sus edificios. O sea, nomás repitió el módulo y está bien, porque de repente pues puede ser una casa Farnsworth o puede ser una mansión Farnsworth, ¿no? Entonces, me gusta porque pues igual puede ser una bodega, el espacio, puede ser una casa, puede ser una escuela, puede ser pues algo, y eso se vuelve versátil, ¿sabes? Y a la hora que una persona compra un proyecto, este, pues dice, pues a ver, yo le quiero modificar esto y ya tienes módulo, entonces, punto, nomás te extiendes y ya está, ¿no? Entonces, eso es la versatilidad, eso es lo que yo voy en pensar a futuro, ¿no? Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de mencionar, especialmente ahorita que dijiste eso, Aldo, de ser, o sea, yo estoy de acuerdo, yo creo que, o sea, por una parte estoy de acuerdo contigo, Gerardo, que las billeteras y pues todo esto, ¿no? Hay muchos intereses, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista y así funciona, ¿no? Pero al menos de mi parte, yo no creo que me vaya a un edificio o algo, ¿no? Creo que me voy a seguir acá porque me es más económico en cuanto a costos y por ahora, quién sabe más adelante, ¿verdad? Pero muchas personas sí están trabajando así en digital. Pero ahora sí, por ejemplo, lo que me dice Aldo, ¿no? Que la esencia de la persona, ¿no? Por eso te digo que si quieres, o sea, tu trabajo es ser arquitecto y tu trabajo es tener la mente limpia, tener orden en tu cabeza, porque si no tienes orden en la cabeza, ¿quién va a dirigir el proyecto? O sea, ¿quién va a diseñar? ¿Quién va a buscar ese algo que no te pidieron? Nadie. O sea, lo tienes que hacer. Y las personas no lo ven. O sea, a mí me pasa con el Inge, de repente me dice, nah, es que esa cosa y así. Pues Inge, pero, o sea, ese es el tema, ese es el labor realmente, o sea, hacerles conciencia a los clientes, como dice Gerardo, o sea, es difícil, es muy difícil, pero aunque sea un camino largo, creo que ese es el camino. Si queremos realmente recuperar un poquito de nuestro planeta,
Creo que por ahí va el camino, hacerles conciencia y al final, pues ahorita puede que las generaciones más grandes, ¿no? Tengan el capital más fuerte, pero nuestras futuras generaciones después van a heredar, algunos van a heredar ese capital, ¿no? Entonces, si empezamos de poco a poco a generar, pues de repente este contenido, haciendo conciencia realmente de que, a ver, es que eh, puedes tener una mejor habitación, si colocas una luz de esta manera, ¿no? Reduces costos en iluminación, no, pues si te orientas de esta otra manera, ¿verdad? O una plaza, me gusta mucho, hay una plaza en Veracruz que me gusta un montón, que está orientada, no tiene aire acondicionado. ¿Tú sabes cuántos ahorran de aire acondicionado esa plaza? O sea, está muy bien orientada y hace cuenta que llega el aire y luego hay dos pasillos. Entonces funciona como un clima, o sea, les pega el viento del norte y bueno, no sé exactamente el norte, pero está como orientado hacia el noroeste. Entonces llega el aire, el viento choca y luego se parte así. Entonces, híjole, ¿cuándo van a tener un tema de que hace calor? O sea, siempre les va a estar pegando un buen aire. ¿Y sabes cuántos millones se han de ahorrar? Yo creo que de luz. O sea, y es solamente saber orientar la casa, es un gesto muy sencillo, ¿no? Sí, pues ese tema que comentas también lo he visto mucho, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en casas que tienen aire acondicionado, ¿no? Los mini splits, que realmente si tienes una buena distribución, una buena ventilación, pues no es necesario que tengas ese tipo de cosas. En el caso de los departamentos, pues la mayoría no tienen ventilación, ¿no? Son espacios que totalmente cerrados en los cuales tiene el extractor, ¿no? Entonces son cosas que te puedes ahorrar, ¿no? En este tema, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Bueno, pues ya también para ir cerrando ahora sí, agradecerte Octavio, la verdad fue una conversación muy buena y de diversos temas, yo creo que a todos los que nos están escuchando y viendo, pues ahí nos va a Muy plantear buena, ¿eh? Si otras, escuchan, escuchen esto. otras dudas. Sí, así es. Si van a escuchar un episodio, que sea el primero y Y el último. el Bueno, último. el último hasta el momento. Así es. No, pues nada. Yo creo que podremos hablar de muchos más temas, pero para no extendernos en esta ocasión, pues aquí lo vamos a cerrar. Te agradecemos, Octavio, nuevamente por aceptar la invitación y por tu tiempo. Sabemos que es muy valioso, entonces, pues nada, aquí estamos también para No, pues cualquier cosa y gracias. ah, Pues se los Sí, bueno, agradezco, así ya. que, perdón. Sí, no, dale. Dale, dale. No, pues se los agradezco, la verdad que me gusta mucho platicar, ¿no? Con ustedes pues lo importante creo que es seguir haciendo conciencia en futuras generaciones, ¿no? Em, de repente, pues me acuerdo que cuando estaba en la universidad, como yo tenía otro pensamiento de vida, o sea, yo tenía un pensamiento más como voy a trabajar y voy a ahorrar lo que me den y así, y como que no tenía otro enfoque, ¿sabes? Como que mi perspectiva estaba muy cortita porque no me ponía a pensar en estos temas, porque no había pasado pandemia, porque no hice reflexión, porque no hice nada de estas cosas. Y creo que si hacemos esto, alguien en algún futuro va a decir, yo también quiero reflexionar en eso, ¿no? O sea, quiero pues hacer una arquitectura como que un poquito más de atmósfera, ¿no? Un poquito más pues, de que te hable esta relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Sí, hay pandemia, lo que quieras, pero pues de repente, o sea, no dejar esto a un lado, como dice por ahí Gerardo y Aldo, pues los dos dijeron, ¿no? Que la arquitectura es algo tan viejo que no creo que cambie. O sea, vivimos en un mundo de 3D, tres dimensiones, ¿no? O sea, objetos verticales, objetos horizontales. ¿Qué más quieres? O sea, no vivimos en Marte, ¿verdad? Con otra, pues, gravedad o qué sé yo, no. O sea, Aún no. es así. Aún no. Vamos a ir a la luna, ahí vamos a diseñar edificios y sí, es lo que va a pasar. Sí, esperemos y nos toque ver eso. Ay, ojalá. Bueno, Octavio, pues quiero agradecerte igual por aceptar esta invitación a este podcast. Si nos quieres igual dejar tus redes sociales para que la gente que escuche el podcast te siga y vea tu contenido. Pues sí, con mucho gusto. Pues les dejo ahí mi Instagram, que es arc.octavio.fujarte, y pues el canal de YouTube, que es Entender Arquitectura. Es un canal que hice con mucho amor y pues ahí va, de poco a poco.
Súper bueno, ¿no? Pues gracias a todos por habernos escuchado y visto el día de hoy. Pueden seguir el podcast como de Construyendo Arquitectura en Spotify o también lo pueden encontrar en YouTube. Y nada, pues les agradecemos nuevamente. Nos vemos.